¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Hoy con varios temas para hablar con ustedes. Nos estará acompañando el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia para hablar sobre el Plan Sumar, las cárceles, pero también los hogares de recuperación. Un tema muy importante, un proyecto sumamente interesante para esto que forma parte de la agenda sumamente prioritaria del gobierno. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Y sobre todo la primera vez, crear estos centros educativos y para 32 jóvenes, como estaban diciendo, realmente es la primera vez y es una política de Estado que por ahí los procesos son un poco más largos, pero realmente son importantes, se tiene que hacer. Así mismo, bueno, vamos a estar hablando y conociendo en profundidad este tema, porque a veces es fácil hablar, sí, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿por qué están en estas condiciones? Bueno, ¿cómo se trata a un adicto? ¿Verdad? O sea, espero que me disculpen, porque creo que se cambió hasta la forma en que uno tiene que decir, ¿verdad? A las personas en situación de adicción o con enfermedad, porque es considerado una enfermedad. Entonces, bueno, un tema muy importante que estaremos hablando. También estaremos hablando sobre el aniversario del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, unos cursos que están realizando, la presentación de una muestra fotográfica. Entre otros, nos estará acompañando Andresa Caldas, ella es directora ejecutiva del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur y PPDH, que está en Buenos Aires. Y ahora también para hablar del mundo del cine, Gloria. Y sobre todo que nosotros ya hemos tenido experiencias muy exitosas y una generación que las que son más jóvenes que pudieron ver, imagínate la expectativa nomás, digo, jóvenes que han visto Siete Cajas, por darlo un ejemplo más rápido, que fue exitoso. Imagínate toda la presión que ahora viene, pero hay posibilidades de inversión, que eso es lo más importante, ¿no? Y también los fondos concursables, claro, que ya vamos a ver en qué consiste, los recursos que tienen, sí, ¿verdad?, para hacer películas. Siempre cuando vemos una película, por ejemplo, que se roda, que se filma, se graba en un lugar, siempre vemos que en el caso de España te muestra la localización. En el caso de Canadá siempre son muy orgullosos de mostrar que está hecho en Canadá, sí, y en qué estado de Canadá nuevamente, ¿verdad? Así es que todos esos temas que uno dice, ¿qué es lo que es esto? Acá está con nosotros hoy justamente Cristian Galloso, él es director ejecutivo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, INAP. Cristian, gracias por estar acá. Buenas noches, César. Hola, Gloria. Siempre es un placer compartir con ustedes el programa Tribuna. Nuevamente hablando del posicionamiento que estamos haciendo con el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo. Como bien decías, el impacto de la industria audiovisual es muy significativa. Nosotros siempre hablamos de impactos directos, que es cuando un rodaje viene e invierte en el país. Luego vienen los impactos indirectos, sí, que es lo que permite dinamizar otros sectores que de alguna manera confluyen con el audiovisual, como el turismo, la gastronomía, los servicios, el transporte. Y también el impacto diferido, que mayormente se nota con el turismo. Como bien decías vos, cuando en una película que nos gusta vemos un escenario de España o de algún otro país que luego tenemos la oportunidad de visitar, propicia a esa película que vayamos a ver esa localización y que invirtamos en los negocios que están circundando esa localización. Y se nota mucho la calidad, ¿no? Sí, sí. Fíjate lo que hizo Game of Thrones, ¿verdad? O sea, sí, lugares turísticos o países que para algunos ni existían, y después la gente empezó a visitarlos como locos, ¿verdad? Porque sí, estaba aquí en Landi, por ejemplo, ¿verdad? O lugares de España nuevamente, ¿verdad? Entonces, ese sí es un fenómeno muy grande también, Cristian. Sí, conversábamos con los colegas de turismo, estamos trabajando mucho con la ministra de Turismo en posicionar el audiovisual o Paraguay como destino de rodaje, y nos comentaban que hoy día se da en el mundo un fenómeno que se llama turismo de pantalla, y eso nos confirmó una productora nacional que tuvo la acogida de una superproducción de Netflix que estuvimos acompañando en Ciudad del Este. Es una serie muy conocida de Netflix que está por estrenar su segunda temporada, que tuvo un impacto económico muy fuerte en Alto Paraná. Y el ADN del crimen. Exacto. Sí, que sí, sin spoiler era, pero bueno. Ah, ya. Perdón, se me escapó. Bueno, nos comentaba la productora paraguaya que acogió esa superproducción, que desde el Hotel de las Cataratas del Iguazú se comunican con ella para preguntarle si ya tenemos una ruta de localizaciones donde se produjeron películas o series, porque los europeos quieren venir y hacer el recorrido. Y bueno, desde turismo nos comentaban una fantástica idea, que es, por ejemplo, en una localización donde se rodó una película, poner un código QR donde viene el turista, lo escanea y puede ver la escena que se rodó en ese local. Eso me parece fantástico. Bueno, ahí está. Y no precisamente, en este caso, el ADN del delito, del crimen, es
del crimen, ¿verdad? Muestra un poco esa parte que no siempre nos gusta, pero que también es nuestra realidad. Pero después tenemos a veces casos como Nada, ¿verdad? Esa serie fantástica, sí. donde muestra el otro Paraguay, donde muestra el idioma y donde estoy seguro que mucha gente en el mundo empezó a buscar un piracalda, un yuquesí, después de haber visto esa serie con esa fantástica actriz que tenemos, Cristian. Totalmente, o sea que el audiovisual nunca pierde la oportunidad de estar transmitiendo cultura, tradiciones, gastronomía, las conductas sociales. Y yo creo que sea cual sea el tema que desarrolla una serie, yo creo que esa cordialidad del paraguayo siempre va a estar. ¿Y qué es lo que nos caracteriza? Cuando hay los encuentros internacionales, vos que tenés también esa experiencia, lo primero que compra el extranjero es la amabilidad nuestra y traducirlo y mostrarlo, y que en estas películas también se van. Y por el otro lado también hay una calidad de la actuación misma. Yo recuerdo lo primero, con todo el respeto, porque habrá sido con un esfuerzo tremendo, sin recursos, pero hoy cómo lo hacen, y desde la forma de hacerlo y también las actuaciones, realmente uno se siente reflejado. Sí, totalmente. Lo que pasa es que es un proceso. Hay un ejercicio, convengamos que, o sea, entendemos que nuestro cuerpo artístico, nuestros actores, nuestras actrices participan mayormente del teatro. Sí. Y el teatro tiene una visualización que es un plano general a distancia, donde no hay un esfuerzo muy grande en los planos detalle. Y obviamente con el ejercicio, con las instrucciones del director de fotografía, del director o la directora de actrices, se van mejorando y perfeccionando en función, no es que eran malos actores, sino que estaban enfocados a una expresión que no era precisamente la cinematográfica. Mismo, tal cual, no, justamente, pero que se ha demostrado que sí se puede y tienen la capacidad. Entonces, ese es el punto, ¿no? Podemos citar un montón de nombres de actores y actrices paraguayas que hoy día están en producciones extranjeras. Así mismo. Esta que estamos viendo... Ahí empezamos a hablar de la Semana del Cine. El 5 de julio es Día del Cine y el Audiovisual Paraguayo, en recordación de la fecha de promulgación de la Ley 6106 del 2018. Nosotros lo que hacemos desde el INAT es festejamos la semana, y este año arrancamos desde el 1 de julio, el día lunes, y tuvimos como tema de este año el patrimonio audiovisual. Y estas imágenes que vemos son unas latas del siglo pasado, de películas del siglo pasado, que registraron la visita de los alumnos de la Escuela Artigas de Paraguay a la ciudad de Montevideo en el marco de festejo del centenario de la independencia del Uruguay. Y es un material valioso en un montón de términos, en términos culturales, históricos, antropológicos. En el material está, por ejemplo, el célebre escritor Juan Zorrilla San Martín, el presidente de ese entonces de la República Oriental del Uruguay, la representación diplomática paraguaya, y en las latas, los filmes estaban en unos estados casi perfectos, lo que permitió que la restauración permita esta calidad de imagen. Y representa mucho porque la Escuela Artigas es un símbolo de la fraternidad, de la relación entre nuestro país y el Uruguay. Si hacemos un poco el recuento histórico, a raíz de la devolución de los trofeos de guerra de la Triple Alianza por parte de la República Oriental del Uruguay al Paraguay, nuestro país le cede el terreno donde vivió José Gervasio Artigas. ¿Y qué hizo Uruguay? Agradeció ese gesto diciendo: nosotros vamos a darle lo que mejor tenemos, que es la educación. Entonces Uruguay montó ahí la Escuela Solar de Artigas, que es la única escuela pública uruguaya fuera de territorio uruguayo en el mundo. Entonces representa mucho. Se encontraron estos films que en el 2022 fueron enviados a Uruguay, y en una cooperación entre un montón de instituciones uruguayas, el LAPA, que es el Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad de la República de Uruguay, del ACAU, que es la Agencia de Cinematografía y Audiovisual del Uruguay, y el INAP, nuestro INAP. En ese marco de cooperación, esos filmes fueron restaurados y fueron exhibidos por primera vez el día 5 de julio, el día viernes, que es el día que les comentaba del cine y el audiovisual paraguayo, en la Escuela Solar de Artigas. Estamos hablando, ¿cuánto tiempo sobrevivieron en unas latas? O sea, ahí también... 96 años. 96 años, o sea, imagínate lo que es. Para ustedes, obviamente para todos, pero ustedes que entienden de esto, es una reliquia. Para mucha gente, como te decía, esto tiene hasta un valor antropológico, ver cuáles eran los hábitos de la sociedad en esa época. Reales, porque estamos hablando de cosas reales, ¿verdad? O sea, sin ningún adicional, ¿verdad? Sin efectos visuales. Sin efectos visuales. Sí, así es. No, espectacular, tiene un valor enorme, es un material de 52 minutos, es obviamente mudo,
pero la Orquesta Sinfónica nos preparó unas pistas con Mangoré y acompañaron los 52 minutos de proyección en la Escuela Artigas ante un marco de más de 500 personas. Y realmente es como para utilizarlo, porque nos hace reflejar a nosotros mismos en este tipo de materiales, ¿no? Es nuestra historia, nuestra identidad. Totalmente, y el material registra la celebración del centenario de la República Oriental del Uruguay, que se hace en 1930, en el marco también de inauguración del Estadio Centenario. Había comitivas de todos los países de la región, y ver cómo era la representación en esa época, cuáles eran las vestimentas, o sea, te cuenta un montón de cosas. Claro, estamos hablando de un Paraguay de hace casi 100 años, que venía bueno, en una época distinta. Estamos hablando de la época un poco después de la aparición de los novecentistas. Estamos hablando de casi en la guerra contra Bolivia, entre otros. O sea, como decís vos, históricamente es muy valioso para que uno pueda mirar desde los gestos, la forma en que se vestían. Totalmente. Yo creo que este material puede propiciar un montón de investigación y un montón de análisis. ¿Cómo se ve esto? ¿Está en línea o además de haberse visto en este festival? Hoy día forma parte de un acervo, ¿no? El INAP tiene derechos por este material, justamente la cooperación propició eso, y está disponible para cualquier exhibición institucional del Estado paraguayo, sin fines comerciales, con fines académicos obviamente también, así que ante cualquier pedido de un organismo, en un marco coherente con respecto a lo que la cooperación nos permite, puede ser exhibido este material. Bueno, un poco esta semana también estuvo dentro de la presidencia pro tempore, donde también se habló de un acuerdo Mercosur de coproducción cinematográfica y audiovisual. Sí, ese fue el broche de oro de la semana. Como te decía, el viernes proyectamos el documental, el sábado hubo una jornada de trabajo de una delegación uruguaya, y el día domingo se aprobó oficialmente, al cierre de la presidencia pro tempore de nuestro país, el acuerdo Mercosur de coproducción cinematográfica y audiovisual. Fue uno de los hitos más importantes dentro de nuestra presidencia pro tempore, lo que permitió que los coordinadores de los 4 países tuviéramos una participación en la cumbre de cancilleres, y donde dimos unas palabras sobre la importancia de este acuerdo, que lo que busca es fortalecer los lazos a través de la cooperación de recursos financieros, recursos técnicos, artísticos, propiciar la circulación de las obras en el bloque del Mercosur, otorgar la nacionalidad Mercosur a los proyectos en coproducción y un montón de ventajas que se derivan de esas condiciones. Y sobre todo cuando uno habla de Argentina, que tiene ya una larga trayectoria, ¿no? Eso, o sea, somos nosotros también lo que recibimos, ese adicional como plus de beneficio, ¿no? Totalmente. La coproducción lo que propicia también, aparte de todo lo que decíamos, es la transferencia de conocimiento, ¿verdad? El expertise de saber hacer las cosas. Y la industria cinematográfica argentina y brasilera obviamente tienen una historia muy rica que ya viene de hace bastante tiempo atrás, y en el caso de Uruguay es el ejemplo más cercano de cómo en tan poco tiempo, adoptando las políticas públicas adecuadas, han desarrollado fuertemente su industria audiovisual, propiciando la generación de empleos de calidad, la formación permanente y la captación de grandes producciones extranjeras. Dentro de este acuerdo Mercosur no se habló, todavía no hay fondos, considerando por ejemplo lo que es la FOSEN y otro tipo de fondos, porque puede ser interesante también, ¿no? Claro, este acuerdo puede propiciar más adelante que los propios países fondeen para las coproducciones mercosureñas, pero obviamente está en una etapa, se dio el gran paso. Se elaboró el documento, hubo una aprobación técnica, hubo ya una aprobación de los 4 países, se aprobó finalmente, pero ahora viene un proceso de internalización. Claro, para ustedes como INAP, el hecho de que esté dentro del Mercosur, el tema audiovisual ya es importante, ¿verdad? Y después eso va tomando formas. Claro, tiene un proceso legislativo luego, el Congreso de la Nación tiene que aprobar. Una vez que 2 países miembros del bloque ya lo aprueben a través de sus congresos, entra en plena vigencia el acuerdo, y luego vienen los procesos de crear fondos a través de los institutos, generar convocatorias, pero sí abre un abanico de posibilidades de lo que vos decías, de poder fondear también la coproducción del Mercosur. Y a propósito de fondos, ¿cómo está en el tema de los fondos, director? ¿Consiguieron más fondos? ¿Están consiguiendo recursos de algún lado también para el tema audiovisual? ¿Alguna buena noticia ahí para los audiovisualistas? Vos me esforzás a dar buenas noticias. Sí, es que necesitamos, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros tenemos un presupuesto similar al año pasado, lo que nos permite lanzar una convocatoria de fondos concursales que hoy día está abierta hasta el 12 de septiembre.
Y también hemos hecho un trabajo con el Ministerio de Economía y con la DENIT, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, para identificar una fuente 30 que le corresponde al instituto según su ley de creación, que proviene de toda la recaudación impositiva de servicios audiovisuales del exterior transaccionados por tarjeta de crédito o de débito. Sí. Bueno, la DENIT ya emitió un informe técnico, ese informe técnico estimando, o sea que calculando la recaudación que le correspondería al FONAP, que es el Fondo Nacional del Audiovisual Paraguayo, que administra el INAP. Y ese informe técnico ya fue derivado al Ministerio de Economía y estamos ahora, bueno, impulsando las acciones para ver si esos fondos identificados ya pueden formar parte de los recursos del FONAT para el 2025, que el FONAT habla, o sea, que dicta muy claramente en la Ley 6106 que el destino de esos recursos es exclusivamente para financiar y desarrollar la industria cinematográfica y audiovisual en nuestro país. ¿Ya tiene identificado el monto más o menos en que eso se destinaría? Hay una estimación ya de la DENIT de esa recaudación, hablamos de un poco más de 4 millones de dólares estimativamente. Una buena cifra, ¿no? Para nosotros es una buena cifra, nosotros veníamos administrando prácticamente un 20% de esos recursos, bueno, y sería dar un salto de ese porcentaje para poder financiar la industria. Justamente ese tipo de fondos son los que sirven para los fondos concursables que ahora está vigente. Totalmente. Nosotros estamos trabajando, debatiendo en el Consejo las líneas o los ejes de ejecución presupuestaria de esos recursos que fueron identificados. Sabemos que tenemos que fortalecer la producción nacional con todo lo que eso ya representa en la generación de empleos. Luego generar un programa que permita la captación de inversión extranjera y esos dos ejes obligatoriamente nos llevan también al camino de la formación, porque tenemos una capacidad humana para responder a las producciones que tiene que ampliarse teniendo en cuenta del optimismo que tenemos de lo que va a crecer en producciones nacionales y producciones internacionales en nuestro país en los próximos años. ¿Esto cómo nos ubica? Si es que se llega, digamos, a concretarse, ¿cómo se ven ustedes aquí a 2 años, por ejemplo? Yo creo que vamos a tener un salto exponencial y la industria audiovisual va a pasar a ser un componente muy importante en la matriz de producción de nuestro país. Hoy, por ejemplo, dentro de los fondos concursables, ¿cuál es el presupuesto aproximado que se da para la producción del largometraje? 300 millones, cerca de 300 millones de guaraníes, para un largometraje. Sí. 300 millones, sí. O sea, es un promedio, puede parecer mucho, pero es poco para las grandes producciones, ¿no? Sí, de hecho nosotros, según los datos estadísticos, las películas paraguayas tienen un costo promedio de $300.000. O sea que estamos hablando de 2.100 millones, más de 2.100 millones de guaraníes con lo que cuesta hoy el dólar. Y toda la financiación que consiguen los proyectos paraguayos de fuentes públicas alcanza el 18%. Todo el dinero público disponible, hablamos de incluso las entidades binacionales, representan un 18%. Lo que nosotros pensamos también es que una vez que nosotros podamos contar con esos recursos que hablábamos, poder ampliar la cobertura pública al 50%, de tal manera que haya una contrapartida del 50% Totalmente, generado por los proyectos, lo que va a acelerar muchísimo o va a cortar muchísimo los periodos de realización de las películas. Hoy día son 4 años o 5 años más o menos lo que demora una película en terminarse. Con eso nosotros creemos que podemos recortar a 3 o 2 años la realización de la película, generando de manera más rápida los impactos de generación de empleos. ¿Y estos montos, por ejemplo, de cuántas películas? ¿Cuántas, digamos, ustedes ya tienen estipulado a cuántos van a apoyar y cuántas películas serían? Bueno, en esta convocatoria concretamente son de 1.785 millones de guaraníes. Nosotros estamos a la espera de una confirmación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, que siempre nos viene apoyando en todas las acciones que realiza el INAP. Habíamos hablado con la directora nacional, Claudia Franco, y ella estaba también dispuesta a sumarse a esta convocatoria. Vamos a ver si eso se confirma. Yo confío que se va a dar. Entonces eso haría que se amplíe nuevamente ese fondo, lo que permitiría financiar 3 películas de ficción, 2 documentales, una ópera prima, una coproducción minoritaria, 2 cortometrajes y apoyar a 6 proyectos en etapas de desarrollo. Ok, claro, o sea, porque no es un tema anual, ¿verdad? O sea, se sabe que no es un tema para año, pero supongamos que contemos con estos 4 millones de dólares, ahí se puede variar también, ¿verdad? O sea, totalmente. Que películas que están en proceso y que a lo mejor necesitan duplicar su inversión, o sea, que no sea solamente cantidad, sino que también calidad de producción. Totalmente, como te decía, nosotros tenemos una conversación en el Consejo
que lo que hay que apostar siempre es a la calidad y no obsesionarse con la cantidad, porque aparte nosotros tenemos una población que genera una taquilla determinada. O sea, nosotros no podemos pensar en estrenar 100 películas al año, porque nuestro mercado no da, ¿no? Entonces, tratar de fortalecer la cantidad que el mercado demanda, facilitarle el trabajo a los productores, que se acorten los plazos de realización de las películas para que los impactos sean más inmediatos. Y en ese sentido, si hacer la comparación, 294 millones son cerca de $40.000. Nosotros hablábamos de incrementar eso a $150.000, o sea que prácticamente es cuadriplicar lo que hoy día el instituto puede aportar como ayuda directa. En estos casos, por ejemplo, para estos fondos concursales, ¿canales de TV abierto también concursan o solo productores independientes? Solo productores independientes. También dentro de la planificación que estamos haciendo, incluimos la producción de series. Hablamos de producir, tuvimos el éxito... Pues me acordé de Marilina, ¿verdad? O sea que por ahí, teniendo fondos públicos, podemos fomentar, porque finalmente Marilina fomentó la cultura, volvió, Guairá se hizo famosa, ¿verdad? Entonces, el guaraní estuvo presente y respetadísimo, ¿verdad? Entonces, y hablamos de una persona que a lo mejor puede estar entrando acá, ¿verdad? Que hablamos de una persona viva, ¿verdad? Pero que significa mucho para las personas. Entonces, ¿por qué no pensar, ¿verdad? Que los propios canales que después encima nos facilitan verlos, ¿verdad? Pueden concursar? Por eso te decía que dentro de la planificación, ya que estamos trabajando ante la posibilidad de contar con esos recursos, incluimos la producción de series. Y cuando hablamos de la producción de series, obviamente contemplamos a los canales para hacer ese trabajo de producción. Bueno, fondos concursables entonces hasta el 12 de septiembre. Está abierto. Está abierto. Estamos un poco más de un mes. Sí, hay tiempo. ¿Dónde encuentra información? ¿En la web? En la página web del INADI está toda la información, están las bases concursables, hay formularios, hay modelos que facilitan la postulación. Bueno, ¿Hay gente más jóvenes que se presentan también, pregunto? Sí, hay muy buena participación de jóvenes. De hecho, según la estimación que hay de la fuerza laboral en el audiovisual, se habla que el 80 u 85% de la fuerza laboral corresponde a jóvenes menores de 40 años. Bueno, realmente buenas noticias. Hablamos entonces de la Semana del Cine, de estos fondos, ¿verdad? Esta cifra interesantísima que estamos seguros que va a ir a este fondo tan importante. Estoy seguro que, como decía Cristian, ¿qué van a hacer con tanta plata? Ya sabemos qué vamos a hacer. Ya saben lo que van a hacer. Mucha producción. Mucha producción, generación de empleo, formación, posicionar al país internacionalmente y vender la imagen país que tenemos, nuestra cultura, nuestro guaraní, todo. Es que siempre reclamamos que no se ve, entonces... Y para que se vea se requieren recursos. Así es. Y aparte nosotros tenemos estimada la recaudación o el retorno que va a generar esos fondos bien invertidos. Otra vez. Cristian, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, hablamos así con Cristian Galloso, ya escuchando ustedes estas buenas noticias que tienen que ver con el mundo audiovisual. En instantes, Gloria estará conversando con el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Trabajo, Víctor Benítez. Ya vienen con esas entrevistas y más adelante estaremos hablando sobre el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Ya volvemos.